Bueno, buenas noches. Eh, entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy es recuperar un poco lo que vimos la clase pasada sobre la identificación de los choques estructurales en los modelos de vectores autorregresivos. Entonces, o sea, para igual como recuperar un poco lo que veíamos ayer, pues aquí tenemos ¿cómo se llama? El repositorio o las notas de clase, más bien dicho, de la materia, en donde pues pueden encontrar todo lo que vimos la clase pasada, los ejemplos, y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo del bar recursivo, la identificación recursiva mediante la descomposición de Cholesky. Entonces, por razones un poco, pues, prácticas o más bien como para no confundirlos, vamos a ver nada más ahorita en estas dos sesiones que tuvimos, o sea, la del martes y la de ahora, el bar recursivo, que ya lo vimos, qué pasa, o sea, nosotros, como recordarán, pues la matriz de covarianzas, o sea, esta de acá que voy a esta que está subrayada, nosotros la podemos descomponer como una, pues, matriz, bueno, el producto de una matriz P y bueno, esa misma matriz transpuesta, en donde la matriz P va a ser la descomposición de Cholesky. ¿Qué significa? Que nosotros lo que estamos haciendo es proponer una matriz triangular inferior, lo cual significa es que pues básicamente le ponemos ceros acá arriba, para que de esta manera nuestra matriz de covarianzas no esté correlacionada. Porque pues si no hiciéramos esta restricción, pues el análisis de impulso-respuesta no nos estaría diciendo absolutamente nada sobre causalidad, eh, causalidad no en un sentido estricto como se ve en la econometría, por ejemplo, con modelos de diferencia en diferencias, o diseño de experimentos, pero sí una causalidad de saber pues por dónde vienen los choques, ¿no? Entonces, con esto dicho, quiero que pues, se queden con precisamente esta descomposición de acá, que es sobre la matriz de covarianzas, y después también a su vez, pues, o sea, ya poniéndolo como en la práctica, esa matriz P va a ser igual a la matriz B o la inversa de la matriz B multiplicada por esa misma matriz, pero transpuesta. O sea, básicamente eso es lo que se hace un poco más como en la práctica o ya en términos de nuestro VAR en forma estructural, si se acuerdan de dónde sale o de dónde lo propusimos, que es esta expresión de acá. De acá es donde sale esa expresión. Entonces, como les decía, por efectos prácticos, vamos a ver nada más la descomposición de Cholesky y la identificación por medio de signos, de imposición de signos. ¿Por qué no la restricción de largo plazo? Porque la restricción de largo plazo tenemos que ver cointegración, y cointegración todavía no la hemos visto, la vamos a ver ya la siguiente clase, pero pues como para no confundirlos, pues nada más vamos a tocar esas dos por el momento, y ya en una clase adicional, puede ser extra o igual acá, podemos ver ese caso especial. Pero básicamente les cuento un poco la historia de lo que hace la restricción de largo plazo. Ahí lo que estamos diciendo es que pues la manera de identificar las innovaciones estructurales, pues esto surge más bien de un paper de Blanchard, ya lo habrán escuchado, y Qua en 1989, que se llama The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances, que esto básicamente lo que querían probar ellos es la neutralidad del dinero, ¿no? Que como sabemos en economía, la neutralidad del dinero lo que significa, o bueno, la neutralidad del dinero en el largo plazo lo que implica es que la cantidad de dinero solo afecta las variables nominales,
y no a las reales. Esto en el largo plazo. ¿Cómo se traduce esto en este tipo de restricción? Pues básicamente que un choque de demanda agregada no tiene efectos de largo plazo sobre el nivel del PIB real. Eso es básicamente lo que nos está diciendo este tipo de restricción. Entonces, quédense un poco con esa idea o con la intuición de ese tipo de restricción, para que pues en otro momento lo podamos retomar. Pero ahora, entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver la imposición de restricciones de signo. Entonces, ¿qué nos dice o cuál es la intuición detrás de la imposición de restricciones de signo? Pues es básicamente muy similar a lo que nosotros propusimos en la descomposición de Cholesky o en el bar recursivo. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, en vez de imponer una matriz o proponer una matriz triangular inferior, vamos a imponer signos. Literal, así como suena, una matriz sí, una matriz con signos, y eso ya va a ser, pues, precisamente un método mucho más flexible o sea, comparado con la descomposición de Cholesky, que ponemos, o bueno, imponemos ceros, ¿no? Entonces, este método fue revisado, o bueno, propuesto, o por el que se hizo famoso fue por un autor con apellido Ulich. En 2005 lo escribió, que si no mal recuerdo, se llama el paper algo como The Effects of Monetary Policy Shocks, algo así se llama, si no mal recuerdo, se los paso, ahorita lo vamos a ver. Pero como les decía, las virtudes de este tipo de imposición, o bueno, de restricciones para recuperar los choques estructurales, es que nos da una mayor como, o sea, es mucho más flexible comparado con otros métodos, ¿no? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es que vamos otra vez a proponer que nuestro error va a ser igual a la inversa de la matriz B sub 0 multiplicado por el error, perdón, W sub T. Entonces, aquí como vemos en el ejemplo, este, o sea, vamos a considerar un modelo pues bivariado de un mercado de bienes con un choque de demanda y un choque de oferta, en donde nuestras variables observables pues son precios y cantidades, ¿no? Como sabemos. Entonces, como les decía, los errores en forma reducida, eso es importante remarcarlo, están dados por esta expresión que se ve acá. Y como les decía, o sea, la intuición de esto es bastante sencillo, ¿no? O sea, es como desde sus clases de introducción a la teoría económica, pues ven esto, ¿no? Como pues que los efectos de los choques U dependen de la pendiente de las curvas de demanda y oferta. O sea, básicamente eso es lo que nos está diciendo este ejemplo de acá, ¿no? Entonces, como vemos acá, en un método tradicional, o sea, la restricción de exclusión, como ya vimos el método de Cholesky o la descomposición de Cholesky, se asume que la oferta es vertical en el corto plazo, lo cual implica que los choques de demanda no afectan la cantidad contemporáneamente. Cuando nosotros hablamos de pues, innovaciones o bueno, de los choques contemporáneos, básicamente eso es lo que estamos o a lo que nos estamos refiriendo, a los choques en un bar estructural. Ok, entonces esa es la intuición para que sepan cómo se les nombra esos choques, ¿no? En el análisis de impulso-respuesta. Entonces, como bien les decía, en esta matriz o en esta expresión podemos ver que pues, los asteriscos son coeficientes libres, ¿no? O sea, puede ser positivo, negativo, depende de lo que hagamos en nuestro modelo de vectores autorregresivos. Y el cero es una restricción de exclusión, como les decía, ¿no? O sea que básicamente no vamos a tocar esos, esos coeficientes, más bien esos componentes.
Entonces, aquí es donde ya viene la teoría económica, ¿no? Un poco de las restricciones de signo. Recordemos que estamos viendo pues los choques de oferta y demanda, ¿no? Entonces, pues nosotros podríamos, ¿qué podríamos esperar ante pues un choque de oferta positivo? Es decir, que nuestra curva de oferta se desplaza pues hacia la derecha. ¿Qué podríamos esperar ahí? O sea, es básico esto. O sea, ¿ustedes qué piensan que pasa ahí? Ante un choque de oferta, se desplaza nuestra curva de oferta hacia la derecha. ¿Qué pasa con precios y cantidades? Bueno, lo que pasa con precios ante un choque de oferta positivo, es decir, que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, es que precios, este, sí, precios disminuye, cantidades aumentan. Entonces, con esto en mente, ¿cómo se puede traducir en la matriz, en la inversa de la matriz B sub cero, que es en la misma donde nosotros impusimos, en el caso del bar recursivo, los ceros y la matriz triangular inferior? Ah, bueno, pues entonces, como les decía, la cantidad aumente y el precio caiga, mientras que, pues, o sea, por el otro lado, un choque de demanda positivo, es decir, que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, ese es el otro caso, pues la cantidad aumenta y el precio aumenta. Entonces, con esto en la cabeza, ¿cómo lo podemos poner en nuestra matriz? Ah, bueno, en la posición A sub 1, 2, o bueno, A1, 2, ponemos un signo positivo. Perdón, en la posición A1, 1 ponemos un signo positivo, en la posición A1, 2 un signo positivo, en, ¿cómo se llama? En la posición A2, 1 negativo, y en la otra posición, en la restante, ponemos uno positivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el positivo indica un signo positivo, digo, sí, pues sí, el positivo indica un signo positivo, pero estricto, y pues el negativo, un negativo estricto. Entonces, como bien les decía, ¿cuál es la diferencia primordial de este método de identificación comparado con el de identificación, o bueno, la identificación recursiva, o sea, la descomposición de Cholesky? Es que en estos últimos modelos, pues los parámetros están puntualmente identificados, mientras que las restricciones de signo, los parámetros no se identifican exactamente. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, eso lo que significa es que, o sea, ¿qué esperan ustedes que signifique eso? Más bien. O sea, ¿qué se imaginan que significa que nosotros impongamos un signo positivo o negativo sobre esa matriz? O sea, ¿qué se imaginan que puede significar? Ok, sí, pero, o sea, sí estás en lo correcto, pero lo que implica eso es que entonces no vamos a tener una única solución. O sea, vamos a tener múltiples soluciones. O sea, si nosotros imponemos un positivo, estamos diciendo que, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es una restricción, ¿no? Pues ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál es esa restricción? Que todo lo que sea mayor a cero va a entrar dentro de nuestra restricción y va a ser válido para nuestro análisis. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir, o lo que estamos haciendo cuando hacemos las imposiciones de signo para la identificación de los choques estructurales. Entonces, como les decía, no hay una única solución para las matrices inversas para la inversa de las matrices B sub cero que cumplan este signo impuesto. Entonces, pues también, como podemos ver aquí en esta expresión, pues se puede también expresar o imponer pues de la siguiente forma, ¿no? Entonces,
Como podemos ver aquí, pues, se dice que los modelos de identificación por signos pues, son más generales que los recursivos, pero no son modelos anidados. O sea, pues no puede validar o rechazar el otro con datos, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues básicamente a la flexibilidad que les mencionaba al principio, ¿no? Porque se pueden perder, pues justo un poco, pues la identificación puntual, ¿no? Eso es también un poco como de lo que se habla como en la literatura reciente. Se ha criticado mucho la descomposición de Cholesky porque, o sea, sí, nosotros tenemos un orden en las variables, pero al final de todo nosotros estamos imponiendo ceros de manera estricta. O sea, no estamos permitiendo ninguna flexibilidad. Entonces estamos perdiendo como esa flexibilidad de la que nos hablaba Sims, como vimos en la clase pasada, de los modelos de vectores autorregresivos, que básicamente lo que nos decía era como pues, que los datos hablen, ¿no? Entonces perdemos un poco esa flexibilidad y pues, o sea, como es un tema muy debatido ahora, por si lo quieren checar, y eso sí, pues puede funcionar, por ejemplo, el método de identificación recursiva con datos de alta frecuencia, ¿no? Entre más datos, pues mejor siempre, ¿no? Sabemos, ¿no? O sea, pero más datos me refiero a nuestro, al número de la muestra, ¿no? O sea, nuestra serie de tiempo, el número de observaciones, perdón. Entonces, ahora sí, con esto podemos pues pasar ya al planteamiento más puntual para imponer justo las restricciones de signo estáticas. Entonces, nosotros podemos volver a nuestro bar en su forma estructural, que básicamente tenía pues esta forma. Y entonces, si nosotros normalizábamos la matriz de varianzas covarianzas, pues el término de error estructural, como podemos ver, pues está dado por esta expresión de acá, ¿no? Entonces, ahora sí, como les estaba diciendo, ahora nosotros podemos proponer que nuestro error U sub t va a ser igual a una matriz P multiplicada por nao sub T, así se llama esa letra, es griega. Entonces, eh, el vector U sub T, pues va a ser la innovación del bar en su forma reducida. Y P va a ser la descomposición de Cholesky. Eso es importante mencionar. Aquí también tenemos que ocupar la descomposición de Cholesky, pero vamos a ver dónde está puntualmente el cambio. Entonces, por construcción, o sea, como por definición del modelo, nosotros vamos a tener que pues los choques now sub t, esto de acá, son mutuamente no correlacionados y tienen varianza unitaria. Entonces, por supuesto, no hay razón para que estos choques correspondan a choques estructurales económicamente interpretables. Volvemos al mismo problema que vimos en el VAR reducido. O sea, nosotros tenemos que tener alguna manera, o sea, ya aquí ya resolvimos el problema de que nuestros choques no estén correlacionados. Ya lo resolvimos. Pero ahora necesitamos una manera de hacer que esos choques tengan una interpretación económica. Eso es lo que nos interesa en estos modelos. O sea, si no, pues, ¿para qué fregados hacemos esto, no? O sea, mejor hagamos otro tipo de modelos. Entonces, como les decía, o como estábamos viendo en este ejemplo, pues una manera de recuperar como, o bueno, más bien agregarle esa parte como de teoría económica al modelo, pues podemos suponer entonces que los choques de oferta y demanda, pues tienen pues el comportamiento, no, más bien tienen la característica de la expresión que vimos con anterioridad, ¿no? O sea, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Entonces, ahora con esto, eh,
vuelvo a lo que les mencionaba. Como nosotros vamos a imponer signos, pues tenemos infinidad de posibilidades, ¿no? Que pueden cumplir esas condiciones de que nuestro error, o bueno, más bien que el choque, sea mayor a cero o menor que cero. Entonces, para solucionar esto, podemos buscar soluciones candidatas del WT asterisco para los choques estructurales desconocidos W. Entonces, esto lo podemos resolver construyendo un gran número de combinaciones de los choques NAO-T de la forma da esta expresión. Aquí va lo interesante. La matriz transpuesta más bien, la transpuesta de la matriz Q es una matriz ortogonal. Ya vimos lo que implica la ortogonalidad, que es que los choques no están correlacionados entre sí, cuadrada, o sea, esta matriz ortogonal cuadrada, tal que la transpuesta de la matriz Q multiplicada por Q va a ser igual a Q por la matriz transpuesta, digo, me equivoco siempre con eso, con la transpuesta de la matriz Q va a ser igual a la matriz identidad en K. Y lo que les decía, lo interesante, nosotros ahora podemos descomponer esto como que el vector de errores U en T va a ser igual a la matriz P multiplicada por Q por now en T. O bien dicho, esto que pasa acá, que ya vimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues cada solución candidata, WT asterisco, pues es una solución admisible para que el choque estructural desconocido WT, sí, o sea, es una solución admisible, ¿no? O sea, que puede entrar dentro de nuestra restricción. Entonces, dado que pues, el vector de parámetros en forma reducida depende de si la matriz de impacto estructural implicado, PQ, satisface las restricciones de signo mantenidas sobre la inversa de la matriz B0. Esto es la como formalización o si quieren verlo así o como la manera formal de decir lo que ya les había mencionado, ¿no? O sea, que cumpla nuestra imposición de signos. Entonces, de este modo, pues solo conservamos las soluciones que satisfagan las restricciones de signo y se descartan todas las demás. Entonces, el hecho de permitir este procedimiento nos permite caracterizar el conjunto de todos los modelos estructurales que son consistentes con las restricciones de signo mantenidas y los parámetros en forma reducida. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, en vez de construir nuestros intervalos de confianza por medio de Bootstrap, como lo vimos en los otros, bueno, en el VAR, la identificación de choques estructurales de la forma recursiva, en vez de hacerlo por Bootstrap, nosotros ahora vamos a como simularlo, por así decirlo, y vamos a obtener, ahorita se va a ver más claro en una presentación que puse acá, de cómo se construyen esos intervalos de confianza. Entonces, a conocer precisamente PQ, esta parte de acá, pues nos permite construir todos los coeficientes estructurales de respuesta al impulso que se derivan de las estimaciones de los parámetros en forma reducida. Entonces, nosotros necesitamos una manera de pues construir la matriz Q, porque la matriz P ya la conocemos, ¿no? Y los errores también. Entonces necesitamos una manera de construir esa matriz Q. ¿Cuáles son esos dos maneras de recuperarlos o construirlos? Esas matrices ortogonales, pues va a ser por estos dos métodos. Por el método de matrices de rotación de Gibbons y el segundo, la transformación de Householder. Entonces, ahorita para el ejemplo en MATLAB, vamos a ver que pues con la paquetería de Bar Toolbox se ocupa este primero y normalmente se ocupa este primero.
Entonces, básicamente lo que hace, pues como dice su nombre, es rotar las matrices y buscar soluciones, ¿no? Pero el punto es que pues tampoco nos vamos a meter a ver eso porque, o sea, ni siquiera yo lo entiendo muy bien. Este, y son cosas que pues tampoco veo como muy necesarias verlas por el momento, ¿no? Entonces, ahora sí pasemos a esta presentación que es de un compadre que se llama no, perdón, un compadre que se llama César Bianchi, Ambrogio César Bianchi, perdón, que es justo el cuate que construye o que construyó ese toolbox para bares en MATLAB. Entonces, ahora sí vamos a pasar un poco como a la intuición o lo que se hizo en el paper de Ulich en 2005, en donde se hizo famoso este método. Eh, Miren, como les decía, aquí está el nombre del paper por si quieren echarle un ojo. De hecho, se los dejé en el repositorio, pero bueno, se llama What are the effects of monetary policy on output? Justamente, cuáles son o sea, los efectos de la política monetaria sobre el producto. Entonces, pues pone aquí un poco los hechos estilizados. Em, y entonces, lo que les decía, básicamente, o sea, cuando ustedes lean algún paper en donde usen imposición de signos, siempre de ley tienen que hacerlo, si no, pues sí se están pasando, o sea, o sea, se me hace como muchas veces en los libros de matemáticas, como de análisis real y esas cosas, pues se tiene que demostrar, ¿no? Lo que tú estás haciendo. Y muchas veces en esos libros de matemáticas lo que te dicen es como de, la comprobación como de este teorema o lo que sea, se deja pues para como un ejercicio para el autor, ¿no? Y tú dices como de, güey, pues lo interesante está en eso, ¿no? Básicamente eso es yo como vería esto, ¿no? O sea, que no te pongan esta matriz con la imposición de signos que te pusieron, pues te me haría una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, volvamos, que Ulich entonces lo que imponía o lo que impuso es que ante un choque de política monetaria, el efecto sobre el GDP real no lo sabemos. O sea, puede ser como tanto positivo como negativo, dependiendo de las condiciones. Eso es básicamente lo que dice un signo de interrogación, o también muchas veces se pone como un cero, o sea, porque nosotros lo que estamos queriendo decir es como de, pues no sabemos ¿cómo se llama? Ese efecto, entonces lo dejamos, literal lo dejamos ser, ¿no? Aquí ponemos que el efecto del deflactor del GDP real, una proxy de la inflación, eh, que pues ahora ya se usa el PC, ¿no? O sea, el PC es ay, no recuerdo el nombre de sus siglas, pero es como es la inflación que ocupa la Fed para tomar sus decisiones de política monetaria, pero comparado con el CPI, que es lo mismo al INPC aquí en México, está construido con cuentas nacionales, si no mal me equivoco. Entonces es pues, como una variable mucho mejor para la toma de decisiones, más óptima, más bien, para la toma de decisiones de la Fed, ¿no? Pero bueno, el punto es que aquí están imponiendo eso. Se están imponiendo que ante un choque de política monetaria, la inflación va a reaccionar de manera negativa. Es decir, aumentamos tasa de interés, baja inflación. En el índice de precios de los commodities, pues va a ser como, no sabemos qué pueda pasar, porque pues los commodities, eh, o sea, si nos retomamos como a la teoría, los choques de oferta, o sea, el Banco Central no tiene control sobre los choques de oferta. Y un choque de commodities, como bien lo podrán saber, es un choque de oferta, entonces no se puede como controlar por medio de política monetaria, ¿no? En el total de reservas también se supone como lo mismo, que no sabemos el efecto, en las non-borrowed reserves, que es negativo, y este de acá, la Fed Funds Rate,
que va a ser positivo, porque esto es un poco, pues, ¿cómo se llama? Es el canal de tasas de interés, que pues es cómo afecta un choque de política monetaria sobre la tasa de interés de la Fed, ¿no? O sea, bueno, más bien de las Fed Funds Rates, que, que es el homólogo a los CETES, ¿no? Aquí en México. O sea, es cómo se transmite ese choque de política monetaria a las tasas de mercado. Entonces se imponen estas restricciones por 6 periodos. Ahorita vamos a ver el ejemplo, pues, en MATLAB. Eh, este, pero básicamente esto es como, bueno, a ver, mejor si quieren, si pasamos al MATLAB, eh, por si quieren hacerlo, les mandé el tutorial. Y si no pudieron descargarlo, también se pueden meter a MATLAB Online, pero sé que igual puede ser un poco tedioso, entonces podemos hacerlo acá. O sea, podemos hacerlo, si quieren, desde acá. No se ve. No, no, pues al final es el mismo, o sea, es el mismo código, pero, o sea, y nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Porque nos basamos en este. Entonces, si quieren, como para verlo de manera un poco más práctica, pues lo vemos acá en la presentación, ¿no? Déjenlo hago más grande. Ya. Entonces, ¿cómo se hace en MATLAB? Pues como aquí tenemos, pues se definen primero el nombre de definimos el nombre de los choques y después creamos una matriz para imponer estos signos. Como tenemos pues 6 variables, vamos a tener una matriz de covarianzas pues, de 6 por 6, ¿no? Entonces, como aquí lo podemos observar y como lo vimos, caray, ya. Pues básicamente los ceros significan pues que pues no estamos poniendo ninguna restricción. Y el -1, pues significa una restricción negativa, o sea, que va a tener un efecto negativo. Y si tuviéramos un 1, pues sería al revés, ¿no? Entonces en MATLAB cambia un poco cómo se estima el VAR, pero esto es lo que nos importa de acá, ¿no? O sea, esta matriz de cómo se imponen esas restricciones. Este, como se mencionaba, pues básicamente estas restricciones tienen una duración de 6 periodos. O sea, hasta el sexto periodo, pues va a tener este efecto, ¿no? Entonces, ahora sí, ya que impusimos esta matriz, o bueno, impusimos como esta restricción, ya no nos tenemos que preocupar por esa rotación, matrices de rotación de Givens y buscar la Q y bla, 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 ¿no? O sea, ya lo hace el programa. Entonces lo hace nada más con esto. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es imponer cuáles son los nombres o cuáles van a ser los shocks, cuánto va a tener o bueno, cuánto va a durar los choques con nuestra, ¿cómo se llama? Cuánto va a durar nuestros choques. Y después ya con esta función, lo que vamos a hacer es ya recapitularlo, ¿no? O más bien, computarlo, pues. Eh, Esto suponiendo que ya estimamos nuestro VAR. Para eso yo creo que sí sería bueno, ¿no? Pasarnos al MATLAB. Ahorita me paso, pero quiero explicar esto primero. Entonces, como les decía, aquí vamos a ver precisamente lo que les decía de múltiples soluciones, ¿no? Que es, entonces, nosotros eh, va a empezar el programa MATLAB a computar, pues precisamente las respuestas, o sea, las respuestas de las variables ante choques. En este caso es un choque de política monetaria. Aquí tenemos el primero. Entonces, si nosotros seguimos produciendo esto, vamos a tener el segundo choque, porque esta, como decíamos, no, en esta se ve mejor, en el GDP deflator, que es la proxy de la inflación. Pues estas dos son soluciones candidatas, ¿no? Porque impusimos que iba a reaccionar
la inflación, o más bien el deflactor del GDP, ante un choque de política monetaria, impusimos que iba a reaccionar de manera negativa. Entonces, estas dos respuestas son candidatas y ya se descartaron las demás, las posibles que son positivas. Pasa lo mismo con las demás. Y entonces, de este modo, si seguimos iterando, vamos a obtener una cosa bien loca así, ¿no? Entonces, obtenemos esto y como, ¿cómo se llaman? Eh, pues ya podemos construir los intervalos de confianza y tenemos precisamente aquí, ¿no? O sea, el resultado que pues es consistente con la teoría económica, lo que mencionábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el choque sobre el choque de política monetaria positivo va a tener un efecto pues ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Porque pues dentro del intervalo de confianza, como vimos, se considera también el cero. Entonces una posible solución es que esté dentro del cero o que sea cero más bien, entonces se descarta. Y eso tiene que ver pues precisamente con lo que les mencionaba, ¿no? Con la neutralidad del dinero en el largo plazo. Y pues en la inflación pues va a tener un efecto negativo, ¿no? O sea, se ve aquí bastante pronunciado. Que eso, como les dije en la clase pasada, al final de la clase pasada, esta es un poco también la virtud de, de la imposición de signos, que como vimos en el bar recursivo, pues en el bar recursivo lo que teníamos era el famoso price puzzle, ¿no? El dilema de los precios, que era que ante un aumento o un choque de política monetaria, es decir, un apretamiento de la política monetaria, o una mayor restricción, más bien dicho, teníamos que los precios aumentaban. Eso no es consistente con nuestra teoría, ¿no? O con incluso con la empiria, ¿no? Entonces, pues esta es un poco la virtud de la imposición de signos. O sea, precisamente esto que nos permite, pues ya meterle la teoría, ¿no? Obviamente esa teoría y esas restricciones de signo, pues no se las van a sacar de la manga, ¿no? Porque pues eso no es la teoría. O sea, es más bien pues no sé, incluso pues también hay tesis doctorales de maestría o más bien dicho de posgrado que pues investigan, ¿no? O sea, los debates de la neutralidad del dinero en el largo plazo, lo vemos aquí en la carrera, ¿no? O sea, aquí no se cree tanto en la neutralidad del dinero en el largo plazo, pero pues es lo que hay. Y demás, ¿no? Entonces, pues ya tenemos las impulso-respuesta. Y así es como funciona un poco la parte de los choques por imposición de signos. Y antes de pasar al código, no sé si tienen alguna duda. Ah, caray, ¿dónde se fue? Mi MATLAB. Ahora, mi MATLAB desapareció. Hay uno desde aquí. El modelo se puede hacer en Octave con Dinare. No estoy seguro, pero creo que Dinare y Iris, por ejemplo, no sé si tengan esa opción. Estoy casi seguro que sí se puede estimar los bares, pero no sé si permita la imposición por signos. O sea, si quieres, te puedes meter al manual o bueno, más bien nos metemos al manual y te digo si sí se puede estimar ¿cómo se llama? Más bien, se puede hacer la identificación por restricción de signos, pero hasta donde yo tengo entendido, creo que no. A ver, ahí está. Va, súper. ChatGPT, Atlas, Atlas. Ay, a ver, espérenme. Denme un segundo.
no van teniendo ninguna duda hasta ahora. O sea, salvo esa, si no, pues para pasarnos aquí a MATLAB. Ok, entonces, em, ok, si quieren, igual esto para hacerlo un poco más dinámico, pues podemos saberlo primero así, en el código de MATLAB, yo lo voy corriendo y ya en una sesión aparte, pues ya nos metemos, si quieren, como a la introducción de MATLAB y así un poco, porque pues la presentación para que descargaran MATLAB se las mandé como a las 5 creo. Eh, pero bueno, o sea, la lógica de MATLAB no es muy difícil. O sea, es muy similar. O sea, si ya saben programar en R o tienen como las bases o intuiciones de R y de Python, o de Python más bien dicho, o de cualquier otro lenguaje de programación enfocado hacia objetos, pues va a ser muy sencillo como entenderlo. Entonces, bueno, como bien les decía, lo que vamos a intentar aquí pues, es replicar la figura 6 de la página 397 del paper de Uli, que aquí lo tenemos, ¿no? O sea, si nos vamos, es la 396, está 397 más bien dicho. Va a ser esta. Vamos a intentar replicar esto de aquí. El paper igual está en el repositorio por si le quieren echar un ojo. Se cita muchísimo, si no es que pues, prácticamente es el más citado cuando se hace un bar con imposiciones de signos para explicar la metodología, pero bueno, este código lo creó Ambrogio Cesabianchi, un cuate, la verdad, muy duro. Métanse a su GitHub o a su página de internet, o sea, búsquenlo, eh, busquen su nombre, les va a aparecer su página web y ahí tiene, pues, réplicas de modelos. O sea, por ejemplo, miren, si quieren les enseño rápido, rápido, está acá, ¿no? Aquí, entonces, aquí está su página y aquí está Replications, ¿no? Entonces, aquí tiene, este, por ejemplo, la réplica de DSG Models. eh, o sea, por ejemplo, aquí tiene el de Bernanke, creo que ese es sobre el Quantitative Easing, y tiene varios más ejercicios, ¿no? O sea, varios más ejercicios sobre vectores autorregresivos. El de Stockard and Watson. Tiene también aquí el de imposición, digo, restricciones de largo plazo. O sea, tiene varios, cosas interesantes aquí este señor. Pero bueno, pasemos al código entonces. Entonces, ¿qué hace esta primera parte del código? Lo que está haciendo básicamente es, pues nosotros estamos agregando el path del var toolbox. O sea, cuando nosotros declaramos el var toolbox, o esta paquetería, así como nosotros en los modelos semiestructurales o DSG tenemos que llamar a Dynar o a Iris, tenemos que llamar también esta toolbox, var toolbox, que en lenguaje de RStudio es como si ustedes pusieran la función library y entre paréntesis la librería que van a ocupar, ¿no? O sea, que ya trae como todos los procesos para hacer los cálculos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Luego, esta siguiente parte de aquí, los preliminares, nada más lo único que hace es que esto elimina, bueno, más bien dicho, esta parte de acá elimina todas las variables de nuestro workspace. Después, todas las variables de la sesión, o bueno, más bien limpia nuestra sesión y esta cierra todas las figuras abiertas. Esto es nada más como para tener una rutina pues limpia de cómo se hace.
el código, ¿no? O sea, esto es un poco, pues, como se hace ¿cómo se llama? En R, que ustedes ponen o llaman la función rm igual list igual no sé qué, para limpiar todo como su espacio de trabajo. Eso es básicamente lo que hacemos en estos preliminares, ¿no? Entonces, nosotros aquí después lo que estamos haciendo, pues, es leer nuestras variables de nuestro Excel de acá, ¿no? Entonces, eh, pues es bastante intuitivo, ¿no? O sea, ay, ¿ahora qué? Esperen, me cerró MATLAB. Ok, bueno, aquí está, ¿no? Entonces, aquí lo que hace está bastante intuitivo, ¿no? O sea, tenemos la función XLS, read, que es pues, para leer los datos, o sea, es muy similar lo que les decía. Aquí nada más pues estamos como limpiando un poco la manera en cómo queremos que se traten los datos, declarando también la frecuencia que tiene y demás. Esto es un poco parecido como a Stata, ¿no? Lo que tienen que hacer en Stata, por ejemplo. Y después aquí lo que hacemos es transformar las variables. O sea, nosotros entonces, ay, espérenme tantito. Mm, Nosotros aquí transformamos las variables. Em, o sea, les ponemos los nombres del paper, por ejemplo, el producto, la inflación, los commodities, las reservas, bla, 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 ¿no? Lo rescalamos y demás, ¿no? Entonces es un poco como la limpieza de los datos. Nosotros aquí pues estamos multiplicándolo por 100, o sea, nuestras variables. Em, y ya, ¿no? Un poco como para normalizarlo. Em, y después tenemos la parte para estimar el VAR. Entonces, en la parte de XV names, nosotros lo que estamos haciendo es definir la lista abreviada de las variables, después la lista de los nombres largos. Esto es un poco igual, les digo, como para tener un poco de orden. Esto el número de las variables. Y aquí lo que hacemos es construir las variables endógenas. O sea, todo es bueno, en un bar, pues todo es endógeno, a menos de que tengamos pues un bar X, ¿no? En donde tenemos variables exógenas. Pero en un principio, los bares, pues todas las variables son endógenas, ¿no? Decir que se contemplan dentro del modelo, están explicadas por nuestro modelo. Entonces, pues pasamos como a toda esta parte para construir un poco nuestra matriz de, ¿cómo se llama? La matriz este, de variables endógenas. Y después, aquí algo importante de mencionar es que nosotros aquí entonces vamos a proponer el número de lags, o sea, el orden de nuestro bar. Esto, la verdad es que no he encontrado como una manera de hacerlo en MATLAB, pero pues pueden usar el criterio de, ¿cómo se llama? Del criterio de RStudio, ¿no? El de var select. Por ejemplo, pues, según los criterios de información, debe de haber alguna manera de poder saber el orden según los criterios de información aquí en MATLAB, pero no la he encontrado. Si la encuentro, pues se las paso, ¿no? Y para estimar nuestro VAR, pues aquí está sencillo, ¿no? O sea, como les mencionaba, es básicamente esto. O sea, muy similar a lo que hacemos en R, de llamar la función VAR y entre paréntesis, pues ponemos todo, ¿no? O sea, aquí en el caso de X, pues son nuestras variables. El número de lags, pues ya lo reescribimos aquí. Y este, que
Se me olvidó mencionar esto, que es si nosotros queremos que nuestro bar tenga constante y tendencia, o sin nada, ¿no? En este caso, pues el uno significa que hay una constante, o que estamos considerando nuestro bar con una constante. Y ahora sí pasemos a lo interesante, que es pues precisamente construir la restricción de signos, ¿no? eh, que básicamente es la misma rutina que vimos, sí, o sea, que vimos con anterioridad, y lo que hace lo siguiente, o sea, esto es lo que vimos en la presentación, no tiene como nada nuevo, esto básicamente lo que hace es declarar qué queremos que se haga. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que queremos que la reacción de nuestro choque sean estas variables. Por ejemplo, aquí queremos que nuestra gráfica, o bueno, más bien que sea con 60 periodos. Aquí cuál queremos que sea nuestro shock, el número de repeticiones que queremos que se hagan, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ponemos la restricción de signos, como vimos. Eh, Aquí tenemos pues precisamente qué duración van a tener esos choques o esa restricción, nuestros intervalos, y corremos aquí en esta parte de acá el, eh, el modelo ya con las restricciones, ¿no? Y aquí lo que se hace para nada más es plotear, o sea, ya nosotros lo graficamos. Entonces, si nosotros corremos todo esto, vean, aquí son las rotaciones que les digo. O sea, la cantidad de veces que se hace. eh, sí, las rotaciones para identificar nuestra matriz Q de posibles soluciones. Y aquí ya nos genera, pues precisamente, nuestras impulso-respuesta con la imposición de signos. Entonces se ve muy lindo. Y les digo, por ejemplo, ahora vámonos, para que me crean de que esto sí se ocupa en la literatura, vámonos como a un ejemplo del Banco de México, que aquí hay cosas muy interesantes en los documentos de investigación. Si no me mal recuerdo, ahí está acá. En autores, Julio Carrillo, es, estoy casi seguro que es este de acá. Miren, aquí está lo que les decía. O sea, este paper básicamente, pues, o sea, como les estaba mencionando, son los efectos de la información de anuncios de política monetaria en Estados Unidos sobre las economías emergentes, principalmente sobre la evidencia sobre México, ¿no? Entonces es lo que les decía, o sea, aquí igual los papers de Banjico luego se ponen bien extremos porque quieren hacer cosas bien raras, como un TVP V-bar, que eso es como que tú dejas que los parámetros varíen en el tiempo y después le metes la inferencia bayesiana, cosas ya muy, muy sofisticadas que, que pues hacen, pero pues aquí es lo que les digo, o sea, esto es lo que quería señalarles, que en los papers normalmente van a encontrar esto, o sea, la especificación de, de los bares, como la parte como un poco rigurosa, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, está lo de la descomposición de Cholesky, bla, 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 y aquí está el cuadro en donde pueden ver, justo las reacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí se está diciendo que ante un choque de política monetaria, pues la tasa de interés va a aumentar. ¿Eso por qué? Por el canal de las tasas de interés, y los índices accionarios van a caer. Eso si no mal recuerdo, por el canal en inglés es asset prices, es del canal es de precios de otros activos, así se llama, si no mal me equivoco. Entonces, en eso se está basando, ¿no? O sea, aquí le está metiendo precisamente los canales de transmisión de la política monetaria.
Entonces, esta matriz se las tienen que dar siempre. Y pues también ustedes pues, pueden ir probando con las restricciones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces hagamos un ejercicio, o sea, ¿qué pasa si, no sé, el GDP reacciona de manera negativa? Vamos a ver. Aquí ya se trabó, ya se trabó, ahí está. Y entonces ahí ya tenemos esto. Ok, creo que ay, como que se trabó. Pero bueno, o sea, lo que quería llegar con esto es que ustedes pueden jugar con esa como matriz con restricciones, evidentemente, pues haciendo uso de la teoría económica, ¿no? O sea, no van a poner restricciones como pues, que se la sacaron de la manga, ¿no? O sea, por ejemplo, que si aumentamos la tasa de interés, pues la inflación va a crecer. No, pues no, o sea, si van a proponer eso y lo van a hacer, pues obviamente tienen que tener, pues algo que los, ah, caray, algo que los sustente. Entonces, eso es un poco a lo que quería llegar. Y pues con eso, pues ya terminaríamos la parte de restricciones de signos, salvo que alguien tenga alguna duda, como para terminar, o pues ya podamos irnos a festejar, ¿no? Iba a decir el año nuevo.